Ok, vamos a grabar la presentación. Y lo que me mandaste, que es liderazgo situacional, ¿no? Y todo ese tipo de liderazgo está sustentado en el conductismo. Ellos plantean que el liderazgo va a depender de la situación, qué tan compleja o menos compleja pueda tener el líder en el espacio laboral donde esté. Pero sabes que de todas maneras es un liderazgo basado en una persona. El liderazgo situacional no reconoce el, el, el liderazgo en el equipo. Sin embargo, a mí me parece que sí es importante conocer este tipo de liderazgo, porque si hay algo en lo que tienen razón los conductistas, y me parece que hay que tomarlo en cuenta, es que independientemente de si el liderazgo es individual o es basado en el grupo, el contexto y la complejidad de lo que haces siempre te va a afectar, para bien o para mal, ¿no? Pero son elementos que uno tiene que tomar en cuenta. La situación de contexto que se vive en un espacio laboral incide, aunque sea un equipo multidisciplinario súper cohesionado, que tiene identidad, que saca resultados, etcétera. Si hay cambios bruscos en los procesos organizacionales de contexto, cambios bruscos por pandemia, por ejemplo, como les pasó a ustedes, etcétera, esos aspectos sí influyen en el liderazgo, en, en, en el sentido del logro del resultado, sea individual o sea colectivo, ¿no? Esta cosa situacional sí afecta en la complejidad que tiene que enfrenta el liderazgo y en la obtención de resultados. Entonces sí me parece que es algo importante de tomar en cuenta para todo tipo de liderazgos, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, con el problema de la pandemia, ¿no? O con una contingencia fuerte. Por ejemplo, estaba leyendo que en Cuernavaca hubo un matrimonio y de los 200 invitados, 100 se intoxicaron, ¿no? Y empezaron a llegar a los hospitales cercanos. Y eso fue una tremenda contingencia porque pues ninguno estaba preparado para recibir 50 personas, 30 personas. Son hospitales pequeños, ¿no? Entonces son situaciones que no te permiten, o sea, que te obligan a tomar decisiones y que a veces no es precisamente una decisión adecuada de liderazgo, ¿no? Pero son los contextos los que te van a cambiar la situación. Y creo que sí es importante tomar en cuenta el contexto y la complejidad que tiene la toma de decisión, ¿no? En cualquier tipo de liderazgo, ¿no? Ujú. Ok. En segundo lugar, hola Arnulfo, ¿cómo estás? No te había Hola, visto que estabas esperando. buenas tardes. En segundo lugar, vamos a ver lo que me habías dicho de conflictos. Les puse ¿cómo se llama aquí en el chat? Les puse varias cosas que creo que son importantes que veamos, ¿no? La primera es que les puse el formato del portafolio para que todos ya más o menos tengan, lo llenen y me lo manden. ¿Ok? Luego les puse la ficha técnica que les había marcado, ¿no? Que les había comentado. Dice ficha técnica 1, planear el trabajo, pero no.
en realidad es de todos los temas que tratamos en el curso para que les quedara como un material de consulta para retomar ciertas cosas, ¿no? Entonces, por eso la hice así y se las puse aquí. No la he subido al Classroom, pero se las puse acá para que la pudieran bajar de una vez. Esto es lo que estábamos hablando ahorita, la teoría situacional en materia de liderazgo. Yo lo revisé ahora que Abraham lo puso. Le decía que es un planteamiento totalmente conductista, sin embargo, creo que hay aspectos importantes que ellos tratan que hay que considerar para cualquier tipo de liderazgo y es la situación de contexto y las complejidades que van teniendo, aunque sea un liderazgo en grupo, ¿no? Así que sí, sí es importante. Para lo que me había pedido la oruguita, Jessy la oruguita, encontré lo estuve revisando y también los revisé. Eh, Me parecieron que plantean cosas interesantes como para identificar situaciones de conflicto. Por ejemplo, ¿qué es lo que está detrás del conflicto? ¿Qué tipo de situación personal frente a ese conflicto tienen cada uno de los actores? ¿En qué está la energía del conflicto? ¿No? ¿Por qué energía hay ahí? O sea, esa energía que evidentemente es negativa, ¿de dónde nace? ¿En qué se sustenta? ¿Se sustenta en algo laboral? ¿Se sustenta en algo personal? ¿Por qué se da ese conflicto? Hay que analizarlo, ¿no? Entonces da varios pasos que a mí me parecieron interesantes que ustedes supieran y que pueden analizar por lo menos esos dos textos. Y en un texto que yo les pasé de Chavenato, de la administración, hay uno que es la gestión del capital humano y en ese libro sale también todo lo de conflictos, etcétera. Yo me parece que ya lo subí, el de gestión de capital humano de Chavenato. Chavenato escribió también administración, ¿no? Administración organizacional, que son dos ladrillos gigantescos, en donde él resume todos los años de su vida que ha trabajado en esto. Es muy interesante, es un autor bastante serio y para la gente que no hemos estudiado administración, nos sirve para buscar ciertas cosas, ¿no? No es un libro que uno vaya a leer ahí como si fuera novela, ¿verdad? Pero a veces ese tipo de libros, y por eso yo se los pasé, nos sirve para consultar algo, ¿no? Y nos saca del apuro, pues, ¿no? Entonces, son dos, uno que es específicamente gestión de capital humano y el otro que es administración. Yo voy a revisar si les puse los dos o solamente uno para que los guarden y si en algún momento quieren buscar algo, los tengan, porque son libros caros y yo los tengo en PDF, entonces puedo, puedo pasárselos a ustedes sin ningún problema, ¿no? También voy a buscar otros. Yo tenía unos en PDF sobre desarrollo organizacional y bueno, eso también es interesante. Tampoco tienen que convertirse ¿cómo se llama? Administradores o en gestores del capital humano, ¿no? Pero bueno, sirve para eso. Aquí también les puse algo sobre clima organizacional. Esta es una conferencia, lo estuve escuchando al cuate y es bastante clarito. Es un video de YouTube y lo escuché y me pareció que su lenguaje es muy accesible, ¿no? Para tener idea de que te expliquen una o dos que tres cosas, ¿no? Bueno, entonces, esa es la primera parte. La segunda parte
Es que había olvidado mencionarles algo y me parece que no sé, no debo dejar de mencionarse. Actualmente yo me clavé en el liderazgo multidisciplinario y ese liderazgo de grupo, pero actualmente hay otro y les voy a pasar el documento. Yo di un curso sobre esto hace 2 años, que es el liderazgo ágil. Yo no sé realmente de dónde lo sacaron. Lo di porque me lo pidió una empresa y dije que sí, lo di. Pero es algo realmente que no sé cómo lo construyeron, pero hay muchos aspectos de este concepto de liderazgo ágil que se relaciona con la inteligencia emocional. Es decir, que los líderes deben ser flexibles, deben tener empatía, deben reconocer al otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me pareció que era importante decírselos porque de repente puede llegar un consultor a su hospital y el director le parece fantástico y sale con un curso de este tipo, ¿no? Es interesante porque ya reconoce que este tipo de liderazgo se da en ciertos momentos de cambio y de complejidad. Y entonces el nivel de agilidad organizacional en términos de cómo se da el cambio es importante, ¿no? Entonces va generando elementos como para enfrentar con agilidad este tipo de cambios y todo el tipo de brechas que van generándose, ¿no? Y por eso me pareció bien importante. Y bueno, para ellos la competencia central de liderazgo, pues es como tal es liderar, ¿no? O sea, esta es la competencia más importante que debe tener cualquier persona. Siguen pensando que esto es de una persona. O sea, sigue habiendo este concepto tradicional, de que el liderazgo es algo que nosotros traemos, ¿no? Es que este nació con capacidad de líder. Es que es muy líder. De mi hijo Rafael, mi mamá decía cuando él era chico, no, pero es que este tiene toda la tendencia de líder. Bueno, hay gente que tiene esa característica, pero no quiere decir de que nadie que no haya nacido con esa característica no la pueda desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, esto del liderazgo ágil, verdaderamente a mí cuando lo vi por primera vez me causó bastante dificultad poder entender que existía un líder que fuera ágil, ¿no? Sin embargo, a mí me pareció que a ustedes se los tenía que plantear porque miren lo que dice. Y esto es lo más importante para mí, ¿no? Es la habilidad de liderar efectivamente bajo condiciones de cambio acelerado y complejidad incremental. Es decir, son dos elementos críticos, ¿no? Está hablando de un liderazgo que se va a efectuar en medio de la complejidad y que puede generar cualquier hecho o generar la situación de cambio acelerado, ¿no? Porque los cambios acelerados en las organizaciones siempre generan problemas, siempre. O sea, no hay nadie que, que diga, no, es que a mí el cambio no me afectó. Por supuesto que afecta a todo mundo, a todos. O sea, no hay nadie que se salve, porque da miedo. Los cambios organizacionales dan miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y si yo no sé eso, qué van a hacer ahora? ¿Y si yo no estoy preparado? ¿Y si yo no, no? Bueno, aquí habla de que tenemos que tener, ¿cómo se llama? Elementos como mm, elementos para poder ser un líder ágil y habla obviamente de la comunicación, del compromiso,
de la colaboración, que son realmente los tres elementos sustantivos que en cualquier tipo de liderazgo o en cualquier tipo de organización o desarrollo organizacional se solicita en la actualidad, ¿no? O sea, la colaboración, el tener identidad con el grupo, ¿no? Y eso que se base con el compromiso a través de una comunicación dialógica, pues es fundamental y no cambia aquí. De todas maneras sigue siendo la misma herramienta, ¿no? Podríamos aquí poner qué del compromiso, qué de la colaboración, etcétera, ¿no? Bueno, después dice, ¿cuál es la diferencia de ser un buen líder y ser un líder ágil? ¿No? Y entonces, aquí esta vez nuevamente, miren, al crear estos principios, buscamos identificar las competencias y capacidades de un líder ágil. Es decir, es una persona nuevamente. Yo no digo que no existan líderes en ciertas organizaciones, ¿eh? El liderazgo es algo que no podemos desconocer, pero hay que sí avanzar en la idea de que esto se puede generar. Que si yo voy a ser líder, puedo desarrollar las competencias que requiero para hacerlo. Por ejemplo, estos tres aspectos que estábamos viendo: compromiso, comunicación y colaboración, nosotros podemos aprenderlo. No necesariamente es algo con lo que nacemos. Podemos aprenderlo perfectamente, ¿no? Ahora, la comunicación es para desarrollar algo y para reflexionar y para aprender. El compromiso es para inspirar, apalancar cosas, unificar. La colaboración es para empoderar, lograr e innovar. Todas estas competencias, todas son competencias, podemos desarrollarlas. Eso es lo interesante, ¿no? A pesar de que estas tendencias no lo ven desde esa perspectiva, pero yo sí, porque yo estoy segura que todas las competencias, sean transversales, sean técnicas específicas, de las que sean, se pueden desarrollar. No hay nadie en el mundo que no sea capaz. Que no lo haya desarrollado aún es otra cosa, pero, o que no se lo haya planteado desarrollarlo, pero todas las personas tienen capacidades, todas. Unas más, otras menos, unos las demuestran, otros no las demuestran, pero no importa, el hecho concreto es que todos lo tenemos y que el que no tiene puede aprenderlo. Eso es súper importante, ¿no? Bueno, aquí les marqué algunas cosas, ¿no? El liderazgo ágil es un movimiento continuo, no se para, no es una capacidad de una persona que lo hace y ya, no. Es algo que se va dando en los grupos como un proceso que va teniendo continuidad permanente porque va incidiendo en todos los ámbitos, pues. Entonces, claro, tiene ese movimiento, eh, esa vida que toma el liderazgo, va permitiendo que sea mucho más continuo que verlo como algo que se hace una vez y queda estático, ¿no? Bueno, que ellos dicen que hay 9 principios fundamentales. Las acciones hablan más que las palabras. Mi madre, que era una mujer tremendamente inteligente, ah, tenía una cultura de dichos, ¿no? Porque pues mi madre era del campo y en el campo, en todos los países, la gente es más de una cultura de inteligencia que se da ahí, ¿no? Frente a la naturaleza. Mi mamá era de eso. Y tenía un dicho que decía, este, ¿cómo era? Que es igual a de las acciones hablan más que las palabras. Mi mamá decía, obras son amores y no buenas razones. Es decir, haga las cosas y no me tire el rollo, ¿no?
Las acciones son las que muestran las cosas. Bueno, un líder necesita, obviamente, mostrar resultados y mostrar a sus compañeros que está trabajando por lograr esos resultados en equipo y que protege a sus compañeros, que, etcétera, ¿no? Es muy, muy claro eso. Pero también otra cosa que me gustó de esto es que reconocen el autodesarrollo y la autonomía, ¿no? O sea, que la autogestión en términos del propio desarrollo de la persona. Eso me pareció muy interesante, porque ser autónomos es complejo en términos de que para que uno sea autónomo tiene que existir un marco organizacional que le permita a uno serlo, ¿no? O sea, no puede ser autónomo en cualquier parte, solo en esas organizaciones que tienen los sistemas muy desarrollados, que los tienen claros, que tienen procedimientos, técnicas, y sus planes de producción y todas sus cosas, ahí es donde uno puede ser autónomo. ¿Por qué? Porque tiene todas las herramientas para trabajar, todas. Razón por la cual no necesita un supervisor que esté encima de él. Él puede trabajar, independientemente que no haya nadie supervisando, ¿no? Ese es interesante también. Hay que tomar en cuenta ese tipo de elementos, no solo para el liderazgo ágil, sino en general, ¿no? La mejor calidad de pensamiento. eh, Esta gente, me decían a mí yo lo di en un organismo de petróleos mexicano, hace poco, no hace mucho, y me decían, oye, pero es que nadie puede ser autónomo en el trabajo. ¿Por qué no? No, porque pues nosotros tenemos que hacer lo que hacen, lo que pide nuestro jefe. Y pues no, porque la calidad pasa por que tú seas el primero que evalúa tu propio desempeño. No, tú eres el que corrige tu desempeño y por lo tanto generas planes de desarrollo para ti, ¿no? Entonces, todas esas cosas son importantes en términos de la gestión organizacional, ¿no? Y eso me pareció interesante a mí que estos de alguna manera lo plantean, ¿no? Después dice que la organización mejor es gracias a la retroalimentación. Ayer hablábamos de la retroalimentación, ¿cómo era que se llamaba? Se me olvidó. Efectiva o algo así, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, en cualquier aspecto de la organización aparece la retroalimentación. Aquí le llaman significativa. El concepto de significativo relacionado a la educación y relacionado al trabajo es un concepto que diseñó Piaget, Jean Piaget, y que después retomó Vygotsky como de los fundadores de la educación, pues son los principales teóricos. Y Vygotsky fue el que definitivamente dijo que lo que uno aprende debe tener un significado para uno. ¿Por qué? Porque la educación te tiene que resolver problemas. La educación te permite insertarte, te permite comprender, te permite una serie de aspectos, ¿no? Y entonces, pues sí, eso le da significado. Es como cuando a ustedes les enseñan, es que no sé, cuando aspiran a ser anestesiólogos, nunca han visto una máquina de anestesia y la ven por primera vez y, y la prueban y el conocimiento de la máquina no se les olvida más, porque tiene un significado para ustedes. Ese es el conocimiento que más se nos queda. Ese es el que verdaderamente se graba, el que se aprende en una situación que tiene significado para nosotros, ¿no? Entonces, volviendo a eso, la retroalimentación es fundamental siempre
en la educación. Pero acuérdense de un pequeño detalle. En la vida y el trabajo se aprende constantemente. Siempre. Por eso es que tiene que haber retroalimentación. Porque uno está aprendiendo en la vida y en el trabajo. Uno está ahí, está aprendiendo, ¿no? Y la retroalimentación tiene que ser siempre en torno del objetivo para el cual se hizo el proceso. No, yo retroalimento en función de un proceso o de una acción que haya tenido resultados y que los resultados no hayan sido este, tan independientes que ahora ya no los podemos criticar porque ya no se pueden cambiar, pues, ¿no? Tiene que ser algo más sencillo cuando retroalimenten a sus compañeros, porque si no, híjole, a veces me da miedo enseñarles estas cosas porque después van a ir allá y, ay, se van a topar con paredes, tremendamente. Junto con la retroalimentación, es importante asegurar que los demás actores o el personal que corresponde esté participando. No, no, no es solo el actor que necesita la retroalimentación, son todos los que están participando. No es solo el uno que es el que estamos viendo ahí, no, es todo. Todo el equipo participa. Cuando uno está haciendo estos cambios, todos tienen que participar, todos. No hay forma en que sea este, individual. O no hay forma para que no participen las direcciones. Es una ley de la ISO. Las direcciones deben participar. Y todos deben ser formados en los mismos conceptos. Todos. Eso es súper importante también de la ISO. Y ahora reconoció a ciertas normas de la Joint Commission, la ISO, porque dice que son iguales. Entonces, hay muchos hospitales que teniendo la Joint Commission no necesitan la ISO, la dan por buena ellos, ¿no? Bueno, después, aquí es lo mismo, ¿no? El tener el significado, nosotros tenemos un propósito y ese propósito tiene que tener una vinculación con el significado que le damos a las cosas. Y eso a nosotros nos permite hacer muchísimas cosas, ¿no? Tener un líder así implica, ¿cómo se llama? No solo comprometerse, sino ay, tener como más idea de vías, de estrategias. A eso me refiero, tener como más elementos para decir, por este camino nos vamos, ¿no? Bueno, como ustedes pueden ver, no es muy diferente de lo que hemos visto de liderazgo, excepto este tipo de cosas, por ejemplo, las emociones. Por eso les decía yo, esto tiene que ver con inteligencia emocional, ¿no? El líder que vive en todo lugar dentro de la organización, o sea, que anda de metiche por ahí, ¿no? Debe premiar todos los aspectos. El líder ágil que otorga poder y autoridad apropiadamente a su gente, a sus equipos, ¿no? Que reconoce que trabajan bien, que están habilitados para representarlo, para hacer otras cosas, ¿no? Las comunidades colaborativas logran más que los individuos. Aquí, estos líderes ágiles construyen comunidades basadas en la confianza, el respeto y relaciones de trabajo significativas. A mí me parecería, no estoy segura, no estoy segura, pero mm, podemos investigarlo un poco más. Me parecería que cuando plantean que hay comunidades colaborativas que logran más resultados que los individuos, es decir, que un líder como Toribio el náufrago por ahí en la islita, Toribio el náufrago es una caricatura que había,
creo que todavía hay en Chile, que sale los domingos y cuenta cosas de Toribio. Toribio es un muchacho joven que se fue de su casa y se embarcó y el barco, el barco naufragó y él se quedó solito en una isla, solito. Por eso se llama Toribio el náufrago, porque estaba solito, solito, en una islita ahí, el pobre, ¿no? En fin, bueno, esta parte sí me interesó para el liderazgo, este, ¿cómo se llama? Interdisciplinario. Esto sí, claro, esto del perdón no lo tengo muy claro cómo podría darse, ¿verdad? Que sea humilde, solidario, que tenga generosidad, que tenga gratitud, etcétera. Todo eso me parece súper importante, no en un líder, en todos los miembros de un equipo de trabajo. Súper, ¿no? Y sobre todo para ustedes, que son gente que trabajan con la solidaridad y con el respeto y con el dolor de la gente, ¿no? Entonces, pero esto del perdón, quizás pedir una disculpa, pero a mí esto del perdón no me queda muy claro, porque yo no sé cómo se hace eso. No porque sea soberbia, ¿eh? Es que realmente, técnicamente nunca le había recomendado a alguien que pidiera perdón, entonces no sé cómo decirles, oigan, pidan perdón. No lo encuentro mucho sentido. Bueno, después esto de las grandes ideas pueden surgir desde cualquier lugar dentro de la organización. Esto también me pareció que era muy importante. Esto me parece a mí trascendental, que en cualquier parte de la organización pueden haber gente creativa, de hecho las hay, gente que está haciendo otra labor, etcétera, y que pueden desarrollar actividades que sean más complejas y que puede eh, orientar a un grupo, por ejemplo, ¿no? Sacar resultados concretos. Entonces, chicos, a mí me pareció, ven cada una de las razones de los líderes estos, son cosas que nosotros hemos hablado que sirven mucho para ¿cómo se llama? El liderazgo interprofesional. ¿Qué tal si son puros líderes? Todos los profesionales que se juntan son destacados, e inteligentes y investigadores, y etcétera, y ahí hay un tremendo conflicto de intereses en términos de quién va a llevar la batuta, ¿no? También eso puede suceder. Bueno, comentarios de los líderes aquí. ¿Con cuál se sienten más identificados? ¿Con este o con los otros? Porque este tiene cosas interesantes, ¿eh? Yo no sabía de esto hasta hace poco, hasta que cuando me dijeron que diera el curso, y yo dije, pero ¿y eso qué es? Y me puse a buscar y encontré muchísima información, mucha. ¿Qué opinan? Ah, perdón. Este, regresándonos un poco al punto del perdón, digo, no sé si tal vez en nosotros como anestesiólogos pudiera aplicar cuando tú como anestesiólogo decides que se va a suspender o se tiene que diferir un procedimiento y tener que Ajá, transmitirle esa información al paciente. Digo, porque el paciente llega esperanzado a que lo vas a operar claro. y a Sí, lo claro, mejor es disculparse por una cosa organizacional, ¿no? Sí, ahí sí, yo estoy de acuerdo. Tienes una cosa, este, planeada y por X, Y o Z se cambia, sí, hay que disculparse y explicarle al paciente, eso que ni qué, ¿no? Bueno, si a eso se refiere esto, pues sí, estamos de acuerdo, ¿no? no, no sé, No, no, se me no ocurre de sabría yo pronto. decir, por eso les digo que no estoy segura de eso. Ahora, que uno en el trabajo pide disculpas, sí, claro, por supuesto, siempre. Pues es parte de la empatía, ¿no? De reconocer. Ser empático es eso, es reconocer dificultades, es reconocer incapacidades, es ser solidario, dar respuesta a las necesidades. Eso es ser empático, ¿no? Bueno,
sí, tal vez puede ser en una anestesia y aplicar cuando, claro, con, suspende el procedimiento, sí, decir como, disculpe usted, ¿no? Porque tenía usted planeada la pancita bien y resulta que son las 4 de la tarde, no la dejamos comer y no hay cirugía, O no hay tiempo, no o hay no hay tiempo, material. chin. Bueno, Otra cosa que leyendo un poquito de la información que me topé de lo del liderazgo situacional, ujú, por ahí me encontré un ejemplo que a mí me pareció interesante, de que, y me explicaban así, o sea, cuando a veces tú puedes adquirir un conocimiento de algo que tú no sabes y a lo mejor inicias con mucha emoción, pero conforme vas adquiriendo esa información, pues obviamente te obliga a lo mejor a tener que desempeñar nuevas funciones y eso merma e impacta que pues ya no quieras o te lamentes de haber aprendido eso. Y el ejemplo que usaban era como manejar, o sea, cuando tú empiezas a manejar, cuando estás muy joven, pues a lo mejor tienes mucha tu emoción por aprender. No sabes nada de manejar, pero es mucha tu emoción. Y conforme vas aprendiendo, pues a lo mejor te gritan porque pues no sigues las indicaciones que dicen y conforme vas aprendiendo a manejar, de pronto es así que tu papá dice, ah, ahora lleva a tu mamá al tal lado, y antes no tienes esa responsabilidad, pero como ahora ya sabes manejar, ahora ya tienes esa responsabilidad. Entonces ese conocimiento nuevo adquirido ya no te emociona como al principio. porque cambió Entonces, la complejidad que tenías, entonces que ¿no? tenías que también o sea, no, o sea, desarrollar como estrategias de que una vez que tú adquieres ese nuevo conocimiento, cómo mantener esa motivación para que lo sigas aplicando. Mm. Hay, ha- hay, hay dos cosas ahí. Bueno, una es que mm, todas estas cosas que se tratan de analizar el conocimiento, de analizar nuevos conceptos, nuevas estrategias, nuevos ámbitos que uno no conoce, implica que tú te estás preparando para un nuevo trabajo y cuando pasas a ese nuevo trabajo, vas a descubrir que tienes que aprender nuevas cosas y así es como una espiral que se va moviendo, ¿no? Entonces, cada vez que tengo un trabajo nuevo, aprendo, sigo trabajando y descubro que debo aprender otra cosa y vuelvo a aprender y regreso y tengo que aprender más, ¿no? Entonces se vuelve como en un infinito, ¿no? Una cosa que realmente, efectivamente, nunca se detiene. Es totalmente movible, totalmente dinámico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, a medida que uno va aprendiendo, va tomando más responsabilidades, va adquiriendo más conocimiento, pero también al mismo tiempo mucha más responsabilidad, ¿no? Cada vez va subiendo o avanzando en complejidades, puede ser también que es el avance horizontal, ¿no? El avance piramidal es de poder, el avance horizontal es de aprendizaje. Y entonces, bueno, eh, es algo que nosotros pues tenemos que comprender que a medida que vamos aprendiendo, vamos teniendo más espacio. Pero lo otro importante es que cuando tú te mueves del lugar donde estás, se van a abrir muchas posibilidades de nuevas funciones. Y si tienes nuevas funciones, vas a tener que desarrollar las capacidades para hacer esas nuevas funciones. ¿No? Es lo que yo les mostraba la otra vez, ¿no? Cuando hablábamos con los médicos en Pemex. Decíamos, ¿qué haces? No, pues yo soy médico, hago lo que hacen los médicos, atiendo pacientes. Ah, ok. ¿Y qué más? No, pues nada más. Y después de mucho rato de estar hablando con ellos, se dieron cuenta que el haber sido ascendidos les implicó atender a cosas que ellos en su vida habían visto y que no tenían las capacidades para hacerlo. Y descubrieron que se tenían que formar en esas cosas, ¿no? Entonces también eso
te puede influir a ti como líder, ¿no? Porque si tú te pones a hacer algo que no estás preparado para hacer, el liderazgo va a ser fatal porque vas a tener que cargar todo en el grupo. Entonces, por eso es tan importante que ustedes cuando sean ascendidos se fijen en qué los ascendieron y busquen la manera de desarrollar las competencias que implica esa nueva función. Es súper importante eso, porque si no, no van a saber ser jefes. Y eso hay que aprenderlo. Eso no es algo natural, es algo que uno debe aprender. Tienes que tomar en cuenta que vas a tener gente, te vas a relacionar con gente, tienes que administrar personal, tienes que administrar espacios. Son cosas nuevas. Ahorita no hacen eso, a no ser que sean el director de anestesiología en un solo lugar, ¿no? No, pero así no hacen este tipo de cosas complejas, más, ¿cómo se llama? Más relacionada con todos los tipos de funciones que tiene un nuevo hacer. Ese es el problema. No nos preparamos para un nuevo hacer. Nadie nos prepara para eso, ¿eh? Eso lo hacen las empresas como desarrollo interno, lo que se llama capacitación in-house. Los capacitan dentro de la empresa para que tengan ese tipo de posibilidades, ¿no? No los mandan fuera. A no ser que sean empresas muy grandes y los mandan al MIT o a Oxford o a, no sé, Pittsburgh, no sé, a diferentes universidades, ¿no? A que hagan maestrías de este tipo de cosas, ¿no? Ah, aquí hay uno muy importante que es ¿cómo se llama? IPADE, ¿no? Que es un centro de formación en gestión súper importante y bastante bueno. Ellos enseñan sobre la base de estudios de caso. Todo lo enseñan así. Es bien interesante cómo lo hacen. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver una cosita que les puse. Ayer me estaba preguntando Abraham por este, aquí vamos a borrar el liderazgo. Ese se los voy a pasar, ¿eh? Ese documento. Se lo voy a pasar para que ustedes lo tengan porque puede ser importante. Ayer me decían cómo se hace lo del clima organizacional y yo me acordé de este específicamente, de este, ¿cómo se llama? Instrumento y dije, ay, qué mensa, se lo expliqué la mitad, ¿no? Bueno, por lo tanto se los traje. Y este te lo puedo dar, Abraham, no hay ningún problema. Este es específico para clima organizacional, específico, ¿no? Y ahí tiene un recadito para la gente para pedirles que participen, porque esto es absolutamente voluntario, ¿no? Entonces ya están las instrucciones, cómo se debe llenar, etcétera, y ya empieza el llenar. Así es como se hace. Aquí está la afirmación es cierta. Aquí está lo negativo y aquí está lo positivo. Y aquí es donde está la afirmación. En general, el personal en sus distintos niveles considera que a la empresa le importa a la gente. ¿Es falso o verdadero? Ah, no, pues es falso. Un 2 o un 3, pero es falso. Ok, lo pongo ahí. ¿El personal se siente integrado a la empresa? ¿Es falso o verdadero? Ahí también. La persona es considerada como un ente integral que aporta y construye en forma individual y colectiva. Y así lo van contestando. Una vez que están todos contestados, esto se hace una gráfica. Ah, lo otro que tiene es que van
por grupos preguntando, ¿sí? Aquí la primera era la aceptabilidad que existe en la organización, ¿no? De la gente, etc. Aquí ya es la responsabilidad, ¿no? ¿Cómo se sienten en términos de la responsabilidad? Aquí es en términos de la calidad y no me acuerdo cuál otro era. Parece que no. Ahorita la motivación, ajá, organización, la colaboración, el liderazgo, la capacitación, comunicación. Como ustedes pueden ver, se van analizando parte por parte, ¿no? Y ya, una vez que tenemos todo esto, ¿no? Ponemos solamente el ítem. Decimos, bueno, en recursos humanos, la gente considera que la gestión del recurso humano se integra, es permanentemente, ¿cómo se llama? Reconoce a la gente, etcétera, etcétera, las personas y a las áreas. Ya. Si esto no es así, este resultado con esas gráficas, junto con toda la gente, se pone la gráfica y se analiza. A ver, ¿por qué señalan que la gestión de recursos humanos no toma en cuenta a la gente? ¿Cuáles serían los elementos, cuáles los factores? Y cada vez que uno pregunta eso, y esto es súper central en todo lo que es la relación de gestión organizacional, cada vez que ustedes pregunten este tipo de cosas, hagan cuenta que se abre el volcán y la gente empieza bla, 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 ¿no? Y empiezan a sacar las cosas negativas, empiezan a ver todo lo negativo. Entonces hay que tener cuidado. Nosotros cuando trabajábamos en organizaciones grandes y hacíamos este tipo de trabajo, yo llegaba y les decía, vamos a analizar los resultados. Miren, estos resultados se obtuvieron, bla, bla, bla. Ok, entonces, señores, se abre la hora de las quejas. Y se asustaban, ¿no? Como, ¿qué? ¿Qué? No, pues ya, abrimos la hora de quejas. Quéjense de lo que quieran. Que ok, ya pasaron los 10 minutos, se cierra la hora de quejas. Ahora viene la hora de las propuestas. Y tienen que involucrar a la gente a que haga propuestas. No que se quede en la queja, porque si se queda en la queja, el clima organizacional no sirve. Tiene que ser algo que nos permita generar en el grupo las alternativas. Cuando nosotros proponemos una alternativa, generalmente nos hacemos responsables de ella. Pero si nos imponen las alternativas, no tienen significado para nosotros. Por eso en el liderazgo dice que tenemos que tomar decisiones que tengan significado para las personas. Es decir, que las sientan como propias. Una de las cosas que hacen los gobiernos con mucha frecuencia, ¿no? Es que dicen hay que sacar proyectos productivos para el sector campesino. Y entonces inventan una serie de proyectos productivos y van al campo, ¿no? Y los campesinos dicen, pero si es que esto no se da aquí, no, pues si no es lo que pedimos. Entonces los famosos proyectos productivos no se hacen. ¿Por qué? Porque los campesinos dicen, no tiene relación con lo que yo necesito, pues, ¿no? O sea, no tiene significado para ellos. ¿Ok? A ver, comentarios de este ejercicio y de lo que les estoy comentando. ¿Ven ustedes que es posible ponerlos en sus áreas? Sí, ¿Sí? Sí, sí se puede. Bueno, siempre y cuando hagan eso, ¿eh? Siempre y cuando no se les olvide. Abran o no abran el área de quejas, si se empiezan a quejar, ustedes así como
muy empáticamente, muy de risa, jajaja, mira qué barbaridad. Bueno, chicos, ahora vamos a proponer, ¿no? ¿Cómo lo solucionamos? Eso se llama dar la responsabilidad al grupo. Cuando ustedes, eso se usa mucho en formación. Cuando ustedes hacen una pregunta o ustedes están de facilitadores y les hacen una pregunta y ustedes no saben la respuesta, porque se les olvidó, porque nunca lo habían escuchado, porque no era de su interés. Puede ser por miles de cosas, porque además los facilitadores no podemos saber todo. Eso es absurdo, es verdaderamente imposible, ¿no? Entonces, lo que uno hace es pasar la responsabilidad al grupo y le dices, a ver, ¿alguien sabe de esto? A ver, Pedrito, ¿tú qué opinas? ¿Sabes de esto? No, 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 yo tampoco. ¿Nadie sabe de esto? No. Ah, entonces, ¿qué les parece? Lo buscamos y lo analizamos. Esta es tarea, la próxima vez que nos veamos, lo vamos a analizar. Y entonces, la siguiente vez preguntas, ¿quién pudo solventar esto? Que no sé qué, lo encontraron, ¿verdad? Por supuesto que tú ya lo buscaste, ¿verdad? No, pues es que no lo encontré. Ah, bueno, yo sí lo encontré y aquí está. Ah, no, que yo encontré una versión, bla, bla. Ah, perfecto, compártela, ¿no? Entonces hay como una forma en el proceso de formación de involucrar en el aprendizaje a las personas y en el proceso de trabajo también. Ah, por eso es importante que den resultados, que den propuestas, que digan cómo se puede hacer, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta los equipos. Bueno, este es ¿cómo se llama? De clima organizacional. Es uno. Los otros que puedes usar para clima organizacional, no sé si conocen ustedes los grupos focales, son súper comunes. Los grupos focales que pones a un grupo de personas que son la población objetivo, pues, a las que le quieres hacer preguntas, las pones en una sala especial y hay una persona adentro con un micrófono en el oído que está dirigiendo a ese grupo y los interesados están observando. Entonces ahí tú les haces preguntas y los que están afuera, que están observando, pueden ir guiando las preguntas. No pueden decir, oye, pregúntale tal cosa. No, no, ahora pregúntales esta otra. Oye, a la persona que está sentada a la izquierda con traje azul, pregúntale esto, ¿no? Y entonces ahí, con ese tipo de esquemas, es súper bueno cuando tú haces cambios, súper bueno. Cuando tú sacas un servicio nuevo, cuando, no sé, es muy interesante. El año pasado que hicimos la encuesta para los residentes, el anestesiólogo del San Salvador, él hizo una especie de grupo focal con sus residentes, porque tenía la responsabilidad en los 4 niveles de residencia. Y yo no sabía que allá eran 4 años para anestesiología, ¿no? Y él hizo eso y los hizo proponer cosas, analizar situaciones, etcétera, ¿no? Y estuvo muy interesante. Entonces, el grupo focal es otra posibilidad de clima organizacional. Otra posibilidad es la observación, pero ahí sí implica observar con una guía en donde tú vas anotando los principales elementos que quieres observar. No se puede observar si no hay una guía, ¿eh? Pero no se puede. O sea, no hay forma de observar. Ah, ya son todos 4 años. Yo no sabía. Ujú. No se puede observar si nosotros no tenemos una guía de lo que estamos observando realmente, ¿no? Y si no hacemos un registro de lo que se observó. No sirven. Le decía yo a unos colaboradores que tenía,
no me digas que fuiste a observar y no tienes ningún instrumento, porque eso fue chisme. No fuiste a observar, fuiste al chisme. Si vas a observar, tienes que llevar una herramienta y anotar todo lo que ahí pasó. Esa es otra forma de hacer el clima organizacional. Y la otra forma, pues, es hacer una entrevista, ¿no? Pequeñas entrevistas de qué tipos de situaciones, cómo evaluarías esto, qué tipo de situaciones observas, qué mejorarías. Siempre en las relaciones laborales, en los climas organizacionales, en el desarrollo organizacional, en la cultura organizacional, hay que involucrar a todos. Siempre. Esa es una premisa básica. ¿Ok? Bueno, está padre, ¿no? Van a salir administradores de que ustedes. Les traje otro. A ver, este es el que ya les mostré. No. Este es el que les mostré. No. Bueno, ninguno. Este parece que era este. Lo voy a cerrar. Se los voy a pasar, ¿eh? No se preocupen. Justamente los saqué. Todo lo que les estoy mostrando son instrumentos que se han aplicado. Son instrumentos que nosotros diseñamos para aplicar en diferentes empresas. ¿Ok? Yo los tengo guardados, pero sí son instrumentos para aplicar. Bueno, ahora, si se fijan ustedes, el otro instrumento no tenía nombre ni nada, era anónimo. Este no, este ya es con nombre, con el número, con el puesto, el tiempo que lleva, dónde trabaja, el teléfono, correo, todas las cosas, ¿no? Pero sí hay que explicar cuál es el motivo de la entrevista que se va a hacer. Si se fijan, no se llama detección de necesidades de capacitación, se llama detección de necesidades de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros vamos analizando cosas, y a partir de lo que ellos responden, identificamos necesidades de capacitación. Por ejemplo, aquí dice, describa la misión de su organización. Si no es capaz de describirla, es una necesidad de capacitación. Describa los objetivos de su área de trabajo. Si les pusieran a ustedes esto, no lo podrían contestar. Mencione los resultados que requiere lograr en su puesto de trabajo. Ayer me decían, ¿no? Que ni saben qué, qué es lo que tienen que hacer en su puesto. Solo saben que tienen que ir y anestesiar gente y hacerle las entrevistas y pedir el consentimiento informado. Ya, nada más, ¿no? Digo, no es poco, por supuesto, pero sería mejor que estuviera especificado, pues, ¿no? Bueno, si no sabe estas tres cosas, en la misión, en los objetivos del área y los resultados que debe lograr, esta persona necesita un proceso de formación en calidad. La calidad es lo que hace que uno analice este tipo de cosas. Verifica o evalúa en algún momento determinado el cumplimiento de los objetivos de su puesto de trabajo. Esto es autoevaluación, ¿no? ¿Sí o no? Menciona en qué documento se apoya para llevar a cabo su trabajo por la calidad requerida y lograr los resultados esperados. Esto para que nombre los procedimientos, los algoritmos, las normas, etcétera, que usa para trabajar, que lo orientan. Describe brevemente cuáles son las actividades que desarrolla en su trabajo y qué conocimiento y habilidades necesita aprender para desarrollar mejor, ¿no? Bueno, aquí va a estar las actividades, pero fíjense ustedes que acá preguntamos que si sabe cuáles son los resultados que debe lograr en su puesto, si sabe los objetivos de su área. Una de las cosas importantes en la gestión organizacional es que nosotros sepamos en qué consiste nuestro puesto, cuáles son los objetivos que tiene
y cómo con nuestra gestión en nuestro puesto apoyamos al logro de la misión de la institución donde estamos. Eso es lo importante de saber los objetivos, saber qué resultado tienes que lograr, porque nosotros tenemos que tener claro cómo nuestra gestión está aportando a la construcción de una misión, ¿no? ¿Todavía no se aburren? Bueno, No. aquí, No, miren, ¿por qué les decía eso? Porque aquí les van a preguntar las actividades. Entonces, si aquí no contesta, pues ¿qué actividades van a poner? Seguro no van a poner las actividades sustantivas porque no saben los trabajos, ¿no? Por ejemplo, una vez uno me ponía, yo asisto a reuniones y era un jefe. No, yo asisto a reuniones. ¿Esa es una actividad de tu trabajo, asistir a reuniones? Sí. No, no, eso no es una actividad de trabajo. Eso es una vía, es un medio para lograr algo de tu trabajo, pero no es la función en sí misma. A ver, dime, ¿a qué vas a las reuniones? ¿Por qué vas a reuniones? No, porque yo puedo reemplazar a mi jefe y puedo tomar decisiones. Ah, perfecto. ¿Y a qué tipo de reuniones vas? No, pues voy a negociar el presupuesto. Entonces tu función no es ir a reuniones, tu función es negociar el presupuesto. O sea, imagínense la función tan importante y lo que identificaba era que iba a la reunión, no que peleaba por el presupuesto de su área, ¿no? O sea, hay que distinguir, cuando uno trabaja, hay que distinguir cuáles son los medios que utilizo para lograr resultados y cuáles son verdaderamente las funciones que tengo que hacer para lograr esos resultados, porque son cosas diferentes, ¿no? Bueno, entonces aquí yo voy a poner mi actividad y qué pienso yo que necesito saber. Pues, qué cosas, qué habilidad, no, pues me tengo que comunicar mejor, pues tengo que aprender a ser líder, me gustaría aprender a negociar, ¿no? Todas esas cosas que uno piensa que le servirían para trabajar mejor, ¿no? Después, mencione qué dificultades se enfrenta para realizar las actividades. Es decir, todo esto que anotó acá, ¿qué cosas le impiden, no? Las dificultades no pueden referirse en ningún caso a falta de infraestructura, recursos o problemas laborales. Es decir, no me pueden decir que no tienen el salario correspondiente, que no. No. ¿Cuáles son las dificultades que enfrentan para lograr resultados? Por ejemplo, ¿cómo se llama? No tengo una planeación adecuada en función a la posibilidad de uso del quirófano, ¿no? Entonces, por eso no puedo hacer todas las operaciones o las operaciones se alargan mucho y la planeación no nos permite a nosotros solventar las que vienen. Entonces, eso sería un problema de organización, etcétera, etcétera, cuando no se trata de una emergencia total, ¿no? Por eso es importante que lo identifiquen. ¿Cuáles son los medios que se utilizan en la organización para comunicarse con las otras áreas de la empresa? Ahí, pues, intranet, internet, memorándum, también las empresas grandes usan mucho los pizarrones, ¿no? Donde ponen cosas, recados, cursos, cambios, horarios festivos, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Enumere 5 oportunidades de mejora que considere serán en beneficio de su desempeño laboral o de vida. ¿En qué oportunidades de mejora ve en tu trabajo, por ejemplo? ¿No? ¿Qué sugiere para mejorar el desempeño de su área y el de la empresa? Curiosamente, la gente tiene muchas ideas de esto. Lo llenan, siempre. Nadie les pregunta y cuando les preguntas, inmediatamente lo llenan.
todos tienen idea de cómo mejorar el trabajo. Describa los instrumentos de organización del trabajo con que realiza la comunicación en la empresa en su área y para qué se usa cada uno de ellos, ¿no? Aquí voy a decir, bueno, yo el memorándum es un instrumento y lo utilizo para coordinar el trabajo con las otras áreas, con los subordinados y con los jefes. ¿Ya? Perfecto, ¿no? Luego, aquí es de las siguientes competencias, este es parecido al que les presenté ayer, al que les estaba haciendo ayer. De las siguientes competencias, ¿cuáles considera usted que son críticas para cada grupo que se señala en las columnas? Enumérelos en el orden que considere del 1 al 15, porque son 15 las que hay aquí, siendo el 1 el menos necesario y el 15 el más necesario, ¿no? Son 15 las competencias transversales. Esto es lo que les decía ayer, ¿no? El nivel operativo, el nivel de mandos medios y el nivel directivo. ¿Cómo ellos van clasificando esto? Y realmente cuando termina la descripción, es impresionante cómo la gente no se da cuenta que está en una cultura absolutamente piramidal. Consideran que es normal que la gente de abajo no piense, no tome decisiones o no haga planeación. Y lo más grave del asunto, en que todas las instituciones, todas, hasta la persona que limpia, planea su trabajo. Y en los hospitales con mayor razón, porque cada vez que limpian están utilizando diferentes desinfectantes, tienen que pasar a ciertas horas, etcétera, ¿no? Así que planean su trabajo y toman decisiones. ¿Qué voy a poner? Ya no tengo esto, ¿dónde lo consigo? Bla, 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 solicito al almacén, etcétera. Todas esas cosas toman decisiones, resuelven problemas, comunican cosas, etcétera, ¿no? Entonces, esto da mucha idea de cuál es la cultura organizacional que se tiene en la empresa. Por eso lo ponemos nosotros siempre. Y después, pues la gracia por colaborar, ¿no? ¿Se les hace diferente a lo que ya han tenido ustedes? Pues yo nunca he tenido una práctica de esas. No, No. en los hospitales no las hacen, ¿verdad? Fíjense que Eh, da muy buenos resultados, ¿eh? La gente se emociona porque esto es como decirle, eh, eh, conversa conmigo a través de esta encuesta y te voy a tomar en cuenta para tomar decisiones. Entonces los involucran. No hay cosa mejor con un adulto para trabajar o para capacitar o para todos los logros que ustedes quieran, es tomarlo en cuenta, algo que a mí involucrarlo. personalmente, perdón, algo que a mí personalmente me frustra un poco, digo, ciertamente acá en el hospital sí, sí hacen una encuesta anual de clima organizacional. No presentan los resultados, pero si en tu encuesta tú respondiste que te falta capacitación, que quieres más capacitación en general, a tu correo te empiezan a llegar como las invitaciones de los cursos de capacitación que hay a través de Secretaría de Salud. Lo malo y lo que me frustra es que los horarios son dentro de mi horario laboral, que yo tengo que estar en quirófano, donde no tengo acceso a una computadora tan fácil o a la señal de internet. Entonces, pues de nada me sirve que ellos de pronto me manden la oferta académica de los cursos, Claro, si no es accesible claro, para mí. claro, claro. Sí, sí, es un absurdo eso. Pero bueno, claro. Fíjate que sí, a mí me criticaron porque dicen que yo crié, me criticaba mi hermano, ¿eh? Que yo criaba a mis hijos en, en la modalidad de Montessori, porque el Montessori
es un enfoque educativo que nace a mediados del siglo pasado, me parece, en donde deciden basar la educación de los niños en la reflexión y en la participación. ¿Y para qué? Para enseñarles a tomar decisión, que aprendieran a tomar decisiones, porque después el mundo iban a tener que tomar decisiones para estudiar, para vivir, para trabajar. Y lo que busca Montessori, o lo que buscaba en esa época, no sé cómo estén ahorita, era apoyar el desarrollo de capacidades que les permitieran insertarse, ¿no? Que aunque tú no hubieras trabajado, o sea, no hubieras estudiado una gran carrera, etcétera, al saber identificar cosas, tomar decisiones, etcétera, tenías una serie de herramientas para la vida. Y Montessori eso es lo que buscaba, hacer esto para tomar decisiones, para enseñarle a los niños a argumentar, etcétera, ¿no? Y entonces mi hermano una vez me dijo, es que tú los enseñaste a hacer Montessori, no se callan nunca, hacen lo que quieren, pero la verdad es que yo prefiero a alguien así porque eso significa que piensa, que le llama la atención las cosas, que, ¿no? O sea, los niños deben reflexionar y deben discernir, deben ser divergentes con los padres. No, no quiere decir insolente, pero sí tú puedes decirle a tu padre y a tu madre, no estoy de acuerdo, ¿no? O explícame por qué. A veces pasa la edad del por qué. ¿Y por qué, mamá? ¿Y por qué, mamá? Y uno quiere estrangularlo, pero la verdad es que si nosotros enseñamos eso desde chicos, son otro tipo de personas en el trabajo, totalmente diferentes, porque ya saben hacer eso, saben intercambiar experiencias, saben intercambiar ideas, son tolerantes, pueden resistir el que alguien no esté de acuerdo con ellos. Esos todos son aprendizajes que uno tiene cuando es niño, pues, ¿no? Es la parte que más nos interesa, pues. Bueno, por último, el último que les iba a mostrar, me parece que ya queda uno solo. Esta era la del desarrollo, ¿no? Y tenía esta otra acá, para que vean que esta otra la aplicamos en Pemex. Esta se aplicó en Pemex en todo el país, para los mandos medios y directivos de la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicaciones. En ese tiempo, Pemex eh, no estaba integrado. Pemex era una corporación que tenía 5 empresas, ¿no? Cada empresa tenía su propio ritmo. Y dentro de Pemex había un área de telecomunicaciones, que es la Gerencia de Ingeniería de Telecomunicación, que todavía existe. Y esa gerencia es la que lleva la comunicación, pues. Ponen los teléfonos, llevan toda la cosa de radio, de internet, bueno, todo el radar, escada, que es con lo que vigilan los ductos, todo lo que ustedes quieran imaginarse, las computadoras que tienen en la empresa, todo lo gestiona esta organización, que en ese tiempo tenía 3,000 trabajadores en todo el país. Yo supongo que ahora son más, pero 3,000 trabajadores fue a los que les presentamos estas dos encuestas, a todo el personal, todo, 2 años seguidos lo hicimos, ¿no? Y en Tabasco el sindicato nos quería dejar entrar, porque decían que íbamos por parte de la empresa para perjudicar a los trabajadores. No, si estas cosas son geniales. Bueno, como ustedes pueden ver, sale a quién va dirigido, para qué se hace esto, ¿no? Porque es necesario,
¿no? Y entonces ya les explica de qué se trata. Estos instrumentos nosotros los aplicábamos a grupos, no individual, a grupos, ¿no? A grupos de 25 personas. Cada uno tenía su instrumento y lo llenaba, ¿no? Y hacían preguntas y nosotros conversábamos con ellos, etcétera, ¿no? Entonces ya tiene su instructivo y aquí va, ¿no? Desde su punto de vista, ¿cuáles son los temas generales de capacitación que apoyan el logro de resultados? A la HIT. Menciónelos en el orden de importancia. Esto fue pedido específicamente por la empresa, ¿no? ¿Cuáles son los temas específicos de capacitación que apoyan el logro de los objetivos? Las empresas modernas han definido las siguientes capacidades clave y está todo nuevamente ¿cómo se llama? El resultado en términos de las competencias que tenían que desarrollar, ¿no? Y la otra se la hicimos a todo mundo. Esta nada más a los, ¿qué decía aquí? A los jefes de zona, sí, mandos medios y directivos de la gerencia y en jefes de zona, jefes de unidades de servicio, superintendente y coordinadores. Hasta ahí llegábamos, ¿no? Y ya, aquí nuevamente les decíamos qué cosas eran importantes para ellos. Esta es súper cortita porque tenía que ser nada más las dos preguntas de capacitación y cuáles eran las competencias importantes para ellos en función de lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, cada vez vas adaptando el tipo de encuesta o cuestionario, etcétera, en función de lo que quieren ustedes lograr o diseñar para su empresa, ¿no? Y también toman en cuenta que cuando lo hacen, generalmente uno lo hace porque algo no está funcionando o porque el sistema de calidad te obliga. Pero sí es importante lo que decían. Si uno hace una encuesta de esto, se las tiene que... O sea, no tiene ningún sentido hacerla si ustedes no le entregan el resultado a la gente y no involucran a la gente en la mejora. Que digan en qué se quiere mejorar y cómo se va a hacer. Que ellos sean los que lo digan, ¿no? Bueno, preguntas sobre ya, es hasta ahí nomás. Bueno, como ustedes pueden ver, siempre les damos las gracias, que se sientan bien contentos. Ok. Ese también, si lo quieren, se los paso. Nada más para que los tengan y algún día les pueden ser de utilidad, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces aquí, ahora, bueno, ¿hay algún comentario sobre esto que hemos visto hoy? ¿Les llama la atención? ¿Qué experiencias tienen al respecto? ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Es posible llevarlo a cabo? ¿Es necesario? ¿Lo consideran necesario? Yo creo que sí, o sea, que sí es viable poderse implementar este tipo de actividades o de formularios para involucrar más a la gente. Nada más que, por ejemplo, yo digo, ahorita en la nueva función que tengo, queriendo implementar esto, como nunca antes he sido expuesto a esto o he participado en algo así, como que de pronto me parece algo, no sé cómo decirlo, risorio o ¿Muy brusco? no, no brusco, sino como que, Bueno, ¿y de dónde salió más o menos? ajá, de así como que, ¿y esto para qué? ¿Y esto qué me va a servir? Como incredulidad a aplicar este tipo de actividades. Pero, vuelvo a usarme de ejemplo. Sí planeo utilizarlo porque en la tarde tengo una situación con los anestesiólogos vespertinos donde hay un poco de reuso a la forma de trabajar. Entonces, mi plan va a ser ver cuál creen que sea la problemática y hacerlos
que ellos mismos se propongan cuál va a ser la solución para optimizar los turnos quirúrgicos de la tarde. Ellos Claro, proponiéndolos se van a sentir partícipes y al mismo tiempo van a ser los responsables de, porque ellos están generando la solución, entonces quisiera pensar que van a querer participar y comprometidos en hacerlo. claro, pero hay dos cosas que necesitas. Una, cada vez que tomen ese tipo de decisiones, que hagan este tipo de cosas, tiene que haber una minuta, Sí, sí, firmadita con fecha y todo, sí, sí, de ¿sí? acuerdo. Sí. Eso es algo que no puedes dejar de hacer. Y porque ese es el registro que te sustenta a ti, te respalda. Sí, de lo que se acordó y de lo que ellos están comprometiendo a hacer. Exacto. Y ante cualquier queja más arriba, No, y aquí ante ellos está. mismos. Exacto, ¿no? Y la otra forma que es súper buena es tener, bueno, no sé si ustedes lo pueden hacer en sus salas de reunión, etcétera, ¿no? Poner un cuadro que diga problema, solución, responsable, fecha. Y ese cuadro se analiza. A ver, ¿se cumplió en qué porcentaje? ¿Por qué fue esto? ¿Cuáles fueron los factores? Y ya los quitas. Lo usas hasta que lo analizas. Ahí lo tienen, cada uno puede escribir y después lo quitan. Eso también hace, o sea, no puede ser que digan que no, porque ahí está. Y ellos lo firmaron, pues, ¿no? Entonces también esa es una manera interesante de involucrar a la gente y hacerla responsable. Algo que Ay, también encontré en bueno, allí viendo videos que en YouTube, este, alguien explicaba el ejemplo que implementaron en una empresa que lo hacías a través del celular, donde ponías una escala de caritas nada más, por ejemplo, la gente llegaba, empezaba su turno laboral y decías con qué emoción te identificas empezando tu turno, o sea, cómo te sientes. Y al finalizar tu turno, también tenías que volver a contestar igual con qué emoción estás retirándote. Y decían que la forma de analizar eso era aquella gente que a lo mejor llegaba muy optimista y se iba triste, enojada, que habría que analizar el por qué fue lo que pasó, por lo cual se fueron tristes o se están eh, quedando enojos. Y que muchas veces exacto, puede representar, o sea, o te puede reflejar el problema adentro del área que necesita ser tratado. claro. Sí, siempre, al igual que, y generalmente no uso la palabra, pero ahora la estoy repitiendo mucho. Al igual que cuando uno hace los análisis, los involucra, ¿no? Cuando haces diagnóstico, les informas y los involucras. Cuando hacen quejas, lo aceptas, lo analizas y que den las propuestas. Es decir, todas estas cosas son elementos para que la gente participe y para que se haga responsable de sí misma, de su trabajo. Es como cuando dice, oye, hazte responsable de tu aprendizaje, busca tú también, analiza, etcétera, ¿no? En el trabajo también uno se tiene que hacer responsable de los resultados y hacerse responsable de los resultados, pues es generar soluciones, ¿no? Entonces, ese es un liderazgo en el grupo, ¿eh? Basado en el grupo. Es igual que el interdisciplinario, pues, ¿no? Porque les pides a ellos que participen, que vayan, que vengan, que construyan, ¿no? Y sobre todo, que expliquen por qué no están de acuerdo, que expliquen los factores que son los que impiden el logro, para analizar el por qué. Porque a veces puede ser una mala interpretación, a veces puede ser una solución súper rápida de que le pidas al administrativo que lleve una cosa que ni cuentas habían dado que era tan simple, ¿no? Y a veces es una cosa de capacitación, que puede ser autocapacitación, o que tú busques en internet un video y los analizas, los ves, el que sea más apropiado para el carácter de la gente,
se los manda, chicos, encontré esto, plan, ¿no? O haces con un video haces una sesión de microenseñanza. A ver, veamos el video. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice la persona? ¿Cuáles son las cosas que retomarían? ¿Qué cosas, cómo actúa o cómo se relaciona con sus compañeros? Es interesante de ver por las dificultades que tiene de comunicación, etcétera, ¿no? Como yo les decía ayer, pues vieron el video, se dieron cuenta de la dificultad de comunicación que había ahí, porque mi querida vecina no dejaba hablar a la anestesióloga, ni al doctor, ni a la enfermera, ni al camillero, pues a nadie, a todos los traía mareados, ¿no? Y tuvieron que pararla, pues, para poder hablar con ella y poder hacer su trabajo. Casi que ya basta, tranquilidad, tranquilidad. Ahorita vamos a empezar por eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que tienen alguna pregunta o algún otro comentario. Yo hice esto porque el FODA, las chicas ya habían hecho uno en el otro curso, me parece, pero el FODA puede hacerse para miles de cosas. Y aquí yo quería que ustedes me dictaran, viendo el liderazgo multidisciplinario, analizando ese liderazgo, me dijeran en su hospital donde ustedes trabajan, ¿qué fortalezas encuentran para aplicar estos liderazgos multidisciplinarios? ¿Qué encontrarían en su situación de trabajo? ¿Qué fortalezas encontrarían ahí? ¿Hay alguna? ¿Se podría aplicar un liderazgo multidisciplinario? ¿O qué debilidades? En el mío, sí, solo que yo creo que algo importante es el identificar la necesidad, ¿no? Que se den cuenta que se necesita que los jefes sepan de estas herramientas, porque casi todos mis jefes son nuevos jefes, que además fue circunstancial, algo así como lo que decían de liderazgo situacional. Y Ujú, digo, es como algo bueno y malo porque por un lado tienen muchas áreas de oportunidad, pero por otro lado, al haber sido situacional o circunstancial, pues el interés, lo que decía el doctor sobre la manejada, pues no quieren aprender a manejar porque saben que es otro trabajo extra que no están dispuestos a asumir. Entonces, sí, creo que en el mío se podría, pero falta mm, el deseo por hacerlo. En los míos ajá. es diferente. O sea, sí se pueden hacer diagnósticos, Sí, pero hay que identificar las herramientas para que los jefes estén enterados y se interesen, ¿no? sí, justamente. ¿No? Ok. ¿Qué otra cosa? ¿Qué fortaleza podríamos tener para los grupos interdisciplinarios? Bueno, digo, no voy a decir una fortaleza, voy a decir una debilidad. A Por ver, ejemplo, ahorita, por ejemplo, mi jefe superior, que es el subdirector de cirugía, he notado una cierta actitud de él de no corroborar información. Por ejemplo, un día llegó y me dijo, oye, lo que pasa es que quedaron muchas cirugías de la mañana pendientes para la tarde y enfermería me dice que es porque anestesio llegó tarde. Te encargo que lo cheques, pero
o sea, yo checando la información, pues es que fue una mentira de enfermería. O sea, anestesio llegó temprano, llegó a su hora. De hecho, el registro anestésico se empezó a las 8:15, o sea, dentro del periodo acordado. El problema fue el retraso de enfermería para pasar los segundos turnos. Ujú. Entonces, pues aquí él solamente se quedó aceptó la información que le transmitió la supervisora de enfermeras y él lo dio como una realidad o lo aceptó como que ese había sido realmente el problema. A mí estaba llamando la atención, que le llamaba la atención y que resolvía con mi personal cuando no había sido realmente eso. Entonces, no sé si ahí sea una debilidad del liderazgo multidisciplinario, Sí, claro. que no presta atención a todos los integrantes del equipo, sino solamente a una persona y con eso toma decisiones y crea un juicio. Claro. Esto que comenta el doc creo que pasa constantemente porque es muy fácil identificar a anestesio como un área de retraso porque mm, creo que hemos fomentado también nosotros esa imagen de que el anestesiólogo batea, que el anestesiólogo se toma el café, que bloqueamos salas. O sea, como que se fortalece esa imagen del anestesiólogo cuando la realidad en la mayoría de las ocasiones es que nosotros estamos antes porque requerimos preparar la sala, o sea, otras cosas que luego ellos no se dan cuenta. En el mío pasa, por ejemplo, que el jefe de quirófanos cree que el quirófano trae incluido junto con la máquina a un anestesiólogo. O sea, tenemos seis salas de quirófano central y endoscopías, quirófano de urgencias y la toco y a donde hay dos salas y así programan, o sea, programan por número de quirófanos y nosotros les hacemos hincapié en tienes que programar pues por tu personal, no por tu espacio físico, porque pues por eso se entorpece. Y sí Ujú. creo que pasa también en el mío. También creo que una debilidad del liderazgo multidisciplinario, y ahorita que lo que mencionaron me hizo acordarme de eso, digo, no sé si los pasa en los hospitales, es que de repente es como, ¿por qué tienes un espacio muerto de 2 horas? Un decir, si la cirugía terminó a las 10 y la siguiente cirugía empezó a las 12. Y muchas veces el subdirector de cirugía, como es cirujano, solamente presta atención a los tiempos que reportan los cirujanos de cuando ellos iniciaron y cuando ellos terminan. Pero los cirujanos toman en cuenta cuando yo estoy terminando o cuando el escrito se salió de la cirugía. Pero muchas veces, pues falta que terminen de cerrar al paciente, falta que nosotros como anestesiólogos Ah, despertemos al paciente, que enfermería ajá, también termine sus cosas para poder sacar al paciente de quirófano de recuperación, que el personal de intendencia ya. entre a limpiar la sala y que nuevamente enfermería vuelva a equipar la sala. Mm, Entonces, muchas veces, pues la persona líder de ciertas áreas, pues mi comentario que hay en lo mismo, o sea, el subdirector de cirugía como buen cirujano, se le olvida tomar en cuenta todo y a cada uno de los integrantes o los representantes de los subgrupos y a veces toman juicios, decisiones o sacan conclusiones sin tener la información completa. fortalezas. Ya. Deben tener alguna, ¿no? Bueno, tal vez
no sé si que hay una fortaleza dentro de un liderazgo multidisciplinario, el que ciertamente entre ciertos grupos, a lo mejor tal vez con enfermería, o sea, la jefe de enfermeras de quirófano con el anestesiólogo, sí existe a lo mejor buena comunicación para avisar, su segundo turno no va a pasar por esto, o vamos a pasar esta urgencia, no sé si eso, o sea, digo, porque no siempre todo, no es que la comunicación no exista, sí existe. mm, Claro. Sí, sí existe, por supuesto. No en todas las condiciones que quisiéramos, ¿no? Pero sí existe, claro que existe. O sea, se imaginan, ¿no? Ahí ya estaríamos, pero en serio, en serios problemas. Ah, Esta es una fortaleza, ¿no, Moni? Sí, Ok. Ay, ¿qué pasó? ¿cuál? Ah, como lo copié de allá, se me... Después lo arreglo. Lo vamos a dejar así mientras. Fortaleza se me fue. Ahí ya. ¿Qué más pusieron acá? Ajá, ajá. Ya, otra fortaleza. Bueno, entonces, una oportunidad, una aunque sea. Por estar juntas. En mi caso, una fortaleza, creo que sí, el que también lo mismo, que seamos jóvenes. eh, Personal joven y no te oigo más. Sí, claro. Hay algunos hospitales que tienen un problema, ¿no? De que son relativamente nuevos y cuando los inauguraron les pusieron todo el personal y todo el personal de enfermería está a punto de jubilarse, por ejemplo. Entonces tienen que hacer el recambio completo, ¿no? A ver, Moni, ¿me la pones escrita? Porque no te escuché. No, Gisela. Gisela. A mí se me ocurre, por ejemplo, en mi caso, nosotros tenemos dentro del grupo de anestesiólogos hay solamente una neuroanestesióloga y ya todo el resto del equipo sabemos que cuando se programa algo de neuro, la neuroanestesióloga es la que se moverá a esa cirugía y el que estaba originalmente en esa sala se mueve al lugar donde estaba la neuroanestesióloga. Ajá, Y pues bueno, estamos reconociendo la habilidad que tiene ese integrante del equipo, se le respeta y ya es algo ok. acordado y no se tiene que estar informando ni tener que estar preocupándome porque, ay, es que no les avisamos que había neuro y no se cambiaron. Dice Gisela que se quedó sin internet. Ya lo Ay, recuperé. Pues que me ajá, quedé sin internet. Pero me gustó haber escuchado esto del doctor. En nosotros, ese ha sido un problema constante. Nosotros venimos buscando neuro desde hace mucho tiempo, desde que empezamos, o sea, hace 3 años, y no ha habido ningún neuro. eh, pero justo aparentemente va a llegar un neuro, y entonces en mi cabeza fue, el neuro va a estar en la sala de neuro. Pero los actuales jefes dijeron, no, tiene que rotar en todas las salas. Y digo, no estuve en desacuerdo, pero justo ahí yo hice una recomendación y dije, oye, pero cuando sea mi semana de neuro, ¿yo se la puedo cambiar? Sí, sí, haz lo que quieras. Y yo dije, bueno, habrá una solución para eso, sobre todo porque me interesa mucho que los residentes
tengan el contacto con el neuro en neuroanestesiología. Ah, ya. Porque no tienen ahorita quien les enseñe, pues. No, llega, Es en para teoría llegan, rotar, ¿no? ajá, todos estábamos rotando, pero sí Ah, es, o sea, en el hospital ha costado trabajo que se acepte que hay habilidades que algunos tienen y que se deberían de reconocer. Creo que es eso algo de lo que ya, habla del liderazgo y en el mío dice, no, 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 todos rotan, no, 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 todos hacen lo mismo porque todos deben poder. Y digo, no estoy en negativa de que todos deben poder, pero sí creo que hay que reconocer pues que algunos tienen otras habilidades o competencias más desarrolladas que otros. exacto. Claro, claro, y no tienes por qué no reconocerlo. Al contrario, fíjate que ese es uno de los problemas de solución de conflictos, ¿eh? El ser flexible con la gente, reconocer las habilidades que tiene, asignar actividades que estén relacionadas con mucho más fuerza con sus principales habilidades. Eso soluciona los conflictos, justamente. Ahí vas a ver en el libro. Es bien interesante eso. Bueno, no hay más opportunities para el liderazgo. No tenemos ninguna oportunidad para el liderazgo. Qué barbaridad. Pues creo que Yo, cada yo- una de las debilidades ajá. una área de oportunidad. Estas podrían Y ser áreas de oportunidad. sí, y creo que las fortalezas, desafortunadamente, así lo vemos la mayoría en los hospitales, ha quedado eh, rebasada y entonces por eso nos cuesta trabajo identificar fortalezas de nuestros sistemas. Pero una fortaleza es que creo que siempre se resuelve, o sea, el trabajo sale, se hace, a pesar de todo esto que estamos platicando y a pesar Sí. de que en el de que los líderes no se dan cuenta de que sí están haciendo su trabajo, solo que no son capaces de sí mismos de reconocer lo que ellos hacen. Ok. Creo que esa es una debilidad que se puede transformar, ¿eh? En realidad, este, imagen versa de los anestesiólogos. Ajá. Las amenazas para los hospitales son las políticas públicas, Sí, ¿no? completamente de Para acuerdo. los líderes, sí, claro. Esas son las políticas públicas del sector salud. Y no es que todo esté mal, ¿eh? Es que verdaderamente a veces toma decisiones que no corresponde realmente a las necesidades del sector. En educación, en salud, en vivienda, bueno, en todos lados, ¿no? ¿Y qué oportunidades tenemos? No, esto de que haya más residentes, ¿les favorece o no les favorece? ¿Es bueno este programa que metieron muchísimo más residentes o no? No, bueno, yo creo que también depende Del hospital. de cada área. Por ejemplo, nosotros, o sea, como en el hospital somos, o sea, yo estoy en el Instituto Nacional de Cancerología, solamente vemos pura población que tiene cáncer y que se va a operar por lo mismo. Eh, hubo un incremento en el número de plazas para residentes de anestesio, Ajá, obligaron al hospital a tener que ser, o sea, nosotros nunca, el INCAN nunca ha sido formador de residentes de anestesio general.
solamente de residentes de alta especialidad en oncología, o sea, ya gente que ya terminó anestesio y que se va a especializar en onco. Y nos obligaron a tener que aceptar residentes, o sea, para formación de anestesio general. Y para nosotros ahorita, pues tiene o sea, la limitante más preocupante que le veo a esto es la calidad de formación que van a tener estos nuevos residentes que tenemos nosotros, porque somos un hospital limitado para el programa de anestesio general. O sea, ellos necesitan ver cesáreas, niños, una mayor cantidad, volumen de cirugía de neuro, un mayor volumen de cirugía de cardio, diferentes cosas de trauma, o sea, muchos escenarios que nosotros no los tenemos porque nuestra realidad como hospital altamente especializado, pues es esa. Y la única forma de que los residentes puedan adquirir esas habilidades es mandarlos rotar a un hospital donde puedan ver eso. Pero la limitante que se van a enfrentar ahí es que pues cada hospital tiene sus propios residentes y llegan a rotar, pero la prioridad de cada hospital siempre van a ser mis residentes de casa. Los rotantes, pues, que vean o que hagan si es que los dejan. Y eso va a mermar o va a impactar en la calidad de tu formación. Entonces, desconozco si realmente era necesario incrementar el número de plazas de especialidades médicas. Y dos, si era necesario, pues creo que la forma en que lo hicieron no fue la correcta porque abrieron sedes que no tendrían por qué ser sedes porque no cumplen con los requisitos que la misma Secretaría de Salud establece que se deben de cumplir. Mm, ya, ok. Sí, La de acuerdo. Moni, Aumentaron por un lado el número de residentes, pero no el número de facilitadores ni o sea, real los espacios para su formación. Eso complica para todos muchísimo. Cuando el doctor Calixto nos dijo, es que tenemos R1 en especialidades, Moni y yo nos reíamos porque dijimos, ay, los doctores van a sufrir porque pues no saben tratar R1, pero además hay cirugías que les va a costar trabajo adaptar Mm. los objetivos de aprendizaje, pues para eso. O sea, como que es más trabajo para el adscrito y no se contempló en general. O sea, siento que sí, solo fue una medida pues que vio como lo inmediato, no vieron todo el proceso que involucra a los residentes. claro, claro, claro. Y hay hospitales que tienen sobrepoblación de residentes. O sea, yo siempre hago que, o sea, cada mes yo tengo diferentes rotantes y siempre les pregunto de, ¿cuántas cirugía de hígados has visto? No, pues ninguna. Oye, pero eres residente el tercer año. ¿Cómo es que nunca has visto una cirugía de hígado? No, pues no, es que, y yo le digo, ¿en tu hospital operan hígado? Sí, pero pues muy poco. Entonces, también el que haya sobrepoblación de residentes Claro. pues te merma o les limita el acceso a diferentes escenarios quirúrgicos. El problema, ajá, exactamente, y también reducen los meses de rotación. O sea, de hecho, muchos rotantes se han estado quejando que antes tenían 2 meses de rotación de cardio, de pedia, de gineco, les están dando un mes, lo cual no es suficiente, como bien dice usted, doc. Obviamente la prioridad son los residentes de casa en muchas ocasiones. Entonces, pues se ha mermado en la cuestión educativa para estas generaciones de residentes. Son demasiados y obviamente no se da abasto el sistema No. pues de salud de enseñanza. Realmente no tenemos esa capacidad para poder generar una buena enseñanza en los residentes. Claro. Y luego, por ejemplo, yo, o sea, nosotros en el Hospital 3 cada mes recibimos residentes rotantes y en mayo, o sea, mañana voy a recibir 24 rotantes. ¿Dónde los voy a acomodar? ¿Dónde los voy a asignar? O sea, no tengo espacio para 24 personas, más aparte mis 9 residentes de posgrado, más mis 2 residentes de anestesiología troncal. O sea, tengo una sobrepoblación horrible de residentes. Claro. Ujú, ujú. Ok. ¿Qué otro elemento? Oye, Arnulfo ya se nos quedó dormido, que no ha dicho nada. Yo creo que sí. ¿Ya se No fue? sé, ahora.
No estoy dormido, pero estoy escuchando todo. ¿Y por qué no aporta? Ah, Ah, porque sería casi prácticamente los mismos conflictos, pero no, estoy escuchando. Ay, tiene que aportar. Bueno, ese es, estos, ¿por qué implican situaciones difíciles para los liderazgos? Porque todas estas problemáticas transforman el contexto, ¿no? Entonces, el no poder organizar el trabajo, tener con claridad a quién le asignas el trabajo, etcétera, o contar con la infraestructura necesaria para que se logren los resultados, todas esas cosas te van, ¿cómo se llama? Perjudicando en cuanto al liderazgo. Todas. ¿Ok? Les voy a poner esta hojita para que cada uno le agregue lo que le parezca. ¿Ok? Y ya mañana, mañana nos vamos a ver. Mañana puede ser el último día. La otra semana nos vemos solo para ver los portafolios. Chan, chan. sí, igual a las 7, señor. Sí, sí. Por mí sin problema para mañana a las 7. Bueno, Ok. siempre y cuando la cirugía no se complique. Siempre y cuando tus residentes no se te amotinen a la entrada. Ay, qué barbaridad. No te preocupes, Abraham, vamos a hacer los cursos más tarde todavía. Yo una vez hice unos cursos para la empresa esta de los trolebuses y los buses y todas esas cosas. Y empezábamos a las 5 de la mañana, porque los choferes, o sea, los turnos de los choferes, ¿no? Y que choferes terminaban a las 4:30 y entonces había que empezar la clase a las 5. Y yo decía, pero es que ellos no tiene sentido porque pues vienen, durmieron, o sea, se van a quedar dormidos en la clase. Efectivamente, justamente así era. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo le puse? Poder participante, ok. Entonces, se me quedaban dormidos. ¿Pueden creer eso? Obvio, ¿no? Sí, sí. Los pobres venían de manejar toda la noche. ¿Quién iba a querer? ¿Dónde lo puse esto? Y ahora lo quiero poner con ustedes y no lo encuentro. Bueno, ahorita se los mando. Ahorita que lo encuentre para hacer. Entonces mañana, este, vamos a ver las actividades y ya pueden ir metiendo en sus portafolios sus datos, etcétera. Y voy a buscar el criterio de las fotos porque no me acuerdo. Y ya para la próxima semana entregarlo. Si los entregamos la próxima semana, podemos pensar que en unas 3 semanas ya tienen los certificados. Como son poquitos, yo le voy a decir a Eric que no sea malito que los apure, ¿no? Para que lo tengan lo antes posible ustedes. ¿Ok? Bueno, entonces en eso quedamos. Mañana vemos lo de las actividades y yo ahorita les mando esta para que ustedes. Ah, y les voy a mandar todas las encuestas para que las tengan, ¿no? Para que las guarden porque puedes servir incluso para sacar algunas preguntas, etcétera, pueden ser de utilidad, ¿ok? No necesariamente hay que ponerlas todas, puede uno seleccionar o cambiarlas algunas, etcétera, ¿no? Ok. Bueno, chicos, que descansen. Ay, Adiós. esta la voy a poner, perdón. Mónica, no la había visto. La voy a copiar. Copiar. Gracias. Sí. Esta era una fortaleza, ¿no?
Sí, eran, creo que dos fortalezas, pero la otra no sé si entraba como oportunidad. Sí, perfecto. Ya, ya la guardé. Ok, Gracias, entonces, muchas gracias. nos vemos mañana. Veamos las actividades que tienen que hacer. Rellenan este documento de las fortalezas porque ese se los voy a devolver para el portafolio a todos. Porque lo hicimos en equipo y ¿cómo se llama?